Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, ya con los ánimos de terminar el semestre. Y hoy vamos a ver los intervalos de confianza de los parámetros del modelo y poder hacer un diagnóstico para saber si es que les falta ajuste o se están bien representados, digamos, los datos que nosotros tenemos. Entonces, de manera general, nosotros veíamos que tenemos modelos que puede ser una regresión lineal o no lineal, pero lo que nosotros nos estamos enfocando son en los parámetros, por lo tanto nosotros nos fijamos que los parámetros sean lineales o no. Entonces teníamos los ejemplos acá y podíamos resolverlos de una manera matricial o utilizando solver. Bueno, acá era no lineal, ¿cierto? Porque el parámetro está elevado en este caso, mientras que acá son puros parámetros multiplicándose en una secuencia lineal. Entonces, para la pregunta 1 vamos a abarcarlo de una manera un poquito distinta respecto a la anterior y vamos a irnos al tiro del ejercicio para entender por qué. Entonces dice, la producción de cobre a partir de minerales oxidados puede seguir el proceso hidrometalúrgico, el cual comienza con la comminución. El mineral chancado se aglomera y luego se lixivia. En la minera donde usted trabaja se evaluaron las condiciones operacionales que maximicen la recuperación de cobre en la lixiviación. Para ello se realizó una campaña de experimentación para cuantificar el efecto de manipular ciertas variables sobre la recuperación. Las variables seleccionadas fueron tiempo, masa de mineral y ley promedio mineral. A partir de estas variables entonces y este experimento para ver cuáles son las variables que afectan a la recuperación del cobre, se realizó un diseño experimento factorial de 2 niveles y se aplicó una campaña de medición de 24 corridas experimentales planificadas de manera aleatoria. Entonces aquí tenemos la tabla en donde están las 24 corridas, las respuestas, y nos dicen, luego de obtener los efectos estadísticamente significativos, se obtuvo el siguiente modelo. Entonces, a partir del modelo obtenido, obtenga el intervalo de confianza del 95% de los parámetros a partir de esta expresión. Entonces, como pueden ver, es distinto porque a mí ya me están dando el modelo. Esto pasa mucho para el certamen 2. Nosotros a partir de un diseño factorial, por ejemplo, obtenemos un modelo y luego de esta manera podemos ver y evaluar, diagnosticar el modelo obtenido. Entonces nos vamos a ir al Excel y vamos a trabajar con este modelo. Vamos a tener que obtener el intervalo de confianza. Sin embargo, como podemos ver, el intervalo de confianza depende del parámetro SB, que vamos a ir viendo al tiro qué es lo que significa. Entonces, cuando trabajamos con el método matricial y obteníamos los intervalos de confianza, yo aplico esto. Entonces, aquí está el SB que teníamos en la expresión y me dice que SB va a corresponder a la diagonal de la matriz de covarianza. Por lo tanto, yo primero tengo que obtener la matriz de covarianza. Para ello necesito SE siendo la varianza del error entre el valor medido pronosticado, y esta expresión de las matrices X, la inversa de la multiplicación de la traspuesta de X con X, que venía de esta otra expresión asociada a la forma en que yo obtenía los parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es poder calcular en primer lugar esta expresión, esta matriz, para luego obtener covarianza y así llegar hasta la expresión para obtener el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitamos la tabla. Y vamos a tener que armar nuestra matriz X, ¿cierto? Y X decíamos que iban a corresponder a los valores que estaban asociados, por así decirlo, a cada uno de los parámetros. Entonces yo voy a tener aquí un B0, voy a tener puros 1. Vamos a correr para que calce justo. Entonces vamos a bajar puros 1. Luego voy a tener un
un V, por así decirlo, UC, UAV, UC. Entonces, ¿qué era V? V es este. UC va a ser este. UA, V. Finalmente, UA por UC. Entonces, luego, ¿qué hacíamos? Aquí ya tenemos nuestra matriz X y luego necesitamos transponerla. Por lo tanto, esta vez, bueno, aquí siempre es importante anotar de cuánto es nuestra matriz. Si vemos, ahí abajo dice recuento, 24, y hacia el lado son 5. Por lo tanto, Fútbol Club, filas, columnas, son 24 por 5. Entonces ahora vamos a transponer. Y transpuesta que va a ser 5 por 24. Y vamos a ocupar la función transponer. Y vamos a seleccionar la matriz que queremos transponer. Inmediatamente entonces tenemos la matriz, la vamos a marcar con negro para saber dónde están los límites con los que tenemos que trabajar. Entonces ahora a nosotros nos interesa la inversa, ¿cierto?, de la multiplicación. Entonces vamos a esa parte ahora. Entonces sería x la menos 1. Y para eso vamos a acercar un poco. Y para eso entonces vamos a usar mi inversa de mmult. Mmult, ¿qué orden? X traspuesto primero, luego X. Recordar que las matrices tienen un orden de multiplicación o si no va a salir error. Entonces tenemos nuestra primera matriz y la segunda. Cerramos paréntesis, separar y llegamos a la matriz que andamos buscando. Entonces, ¿qué más nos dicen? Nos dicen, tenemos esta parte. Entonces luego tenemos que calcular el SE cuadrado. Y el SE cuadrado es la varianza del error entre el valor medido y pronosticado. Entonces ese error no lo tenemos aún y lo vamos a calcular. Por lo tanto, para poder calcular el error, en primer lugar necesitamos calcular el I predicho. El I predicho va a ser precisamente ese resultado que me va a entregar el modelo. Por lo tanto, como conozco el modelo, copio simplemente más 3,53 UC UA V por UA UC. Entonces tenemos aquí ya resuelto entonces el I predicho. Por lo tanto, podemos calcular ahora el error. El error va a ser simplemente la diferencia entre el I medido y el I predicho. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos SE? SE viene dada por esta expresión. Esta partecita que está acá es el error, entonces yo necesito la sumatoria del error al cuadrado, por lo tanto voy a ocupar la función suma.cuadrados y 1 sobre n menos p, siendo que n indica el número de puntos experimentales y p los parámetros. Entonces vamos a identificar aquí abajo cuánto es n, cuánto es p, y cuánto es SE al cuadrado.
C al cuadrado. Entonces, N me decían que era el total de puntos. Si yo lo había contado antes, si yo los cuento ahí, me dice 24. Y parámetros, tengo V0, V, C, el asociado al UA y V, y a UA, UC, por lo tanto tengo 5. Entonces vamos a hacer aquí 2, la resta, para tener inmediato la resta. Y ese cuadrado entonces era 1 sobre n menos p, por lo tanto 1 sobre 19, me faltó el signo igual. 1 sobre 19 por suma cuadrados de los errores. Aquí tenemos entonces el S cuadrado. Si nos vamos nuevamente a nuestra ayuda, la diapositiva, ya podemos obtener la matriz de covarianza y entonces vamos a poder obtener el S cuadrado. Entonces vamos por la matriz de covarianza, que es el SE por la matriz. Entonces aquí teníamos la matriz. Entonces cov de B va a ser igual a el S cuadrado fijado por cada uno de los términos de la matriz anterior. Tenemos estamos. Notar que ahora tengo aquí una matriz de 5 por 5 y aquí también. Entonces, el SB que nosotros andamos buscando, que es este, va a corresponder a la raíz de la diagonal de la matriz de covarianza. Entonces vamos a ir formando ahora el intervalo de confianza que necesitamos. Para eso entonces vamos a tener el coeficiente del modelo. Vamos a anotar aquí B0. Vamos a copiar el modelo, tenerlo más cerca. El B0, el V, ¿cierto? El UC, el asociado al UA con el V y el asociado al UA por el UC. ¿Qué valores toman estos coeficientes? Los valores que tenemos acá. 67,3, 1.30, spoiler ahí, la respuesta. 1.38, 3,53, 1.25 y 1.05. Luego me dice, necesitamos también el T. Entonces necesitamos el T asociado al 1 menos alfa medios y a los grados de libertad. Entonces usamos la función inversa de T de 1 menos alfa medios, alfa 0,05, porque me decían en el enunciado un 95% de certeza. Entonces alfa medios y 19 que habíamos calculado los grados de libertad, que eran N menos P. Como tenemos entonces ya el T, ahora nos vamos a ir al S. El SB. Entonces SS decía que era la raíz de la diagonal de la matriz. Entonces va a ser la raíz de cada uno de estos valores, que justo para este ejercicio son iguales. Okay. Entonces ahora vamos a irnos al límite inferior
el límite superior. El límite inferior va a venir dado por el valor del coeficiente menos por S, mientras que el superior va a ser lo mismo pero con un más, tal como lo hemos venido calculando hace varias ayudantías en realidad. Los intervalos de confianza los venimos viendo hace tanto tiempo. Ya, entonces aquí hemos obtenido nuestros límites, nuestros intervalos de confianza, y nosotros decíamos, si es que el parámetro es significativo, si es que este coeficiente es significativo, entonces significa que no pasa por el 0. Eso es lo que nosotros evaluamos, que el límite inferior y el límite superior no pase por el 0. Es decir, que sean ambos negativos o que sean ambos positivos. Nosotros hacíamos una prueba lógica, era si es que la multiplicación de estos era mayor que 0, entonces sí, si no, no. Entonces, podíamos verlo en este caso fácilmente que todos nos dieron positivos, pero para asegurarnos hemos hecho la prueba lógica y hemos obtenido entonces que cada uno de los coeficientes son significativos. Ahora, a nosotros nos decían que obtuviéramos el intervalo de confianza, que lo acabamos de hacer, y que podemos concluir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos analizar de esta situación? Es que en realidad este modelo viene de un análisis asociado a un diseño factorial. Si hacemos memoria, el diseño factorial nosotros obteníamos estos efectos, luego de los efectos obteníamos los coeficientes y nosotros veíamos el intervalo de confianza de esos efectos. Entonces nosotros acá ya tenemos un modelo que, si se fijan, no hay una variable UA y tampoco hay una variable V por UC. Significa que este modelo ya fue analizado y estos parámetros son efectivamente los significativos. Y nosotros de esta manera llegamos a la misma conclusión. Hemos identificado entonces el intervalo de confianza asociado a estos coeficientes y nos dieron que eran significativos todos. Ahora nos dicen, calcule el coeficiente de determinación R cuadrado, el de Pearson, y evalúe la bondad del ajuste con todas las herramientas que dispone. ¿Qué puede concluir? Entonces, en este caso, nosotros cuando hablamos de un análisis de ajuste, veíamos que el R cuadrado era un indicador que nos decía que también se ajusta el modelo a los datos. Sin embargo, no era un indicador robusto, por lo tanto, tenía que ser complementado con lo asociado a bondad de ajuste. En este caso, podíamos ver gráficos de residuos, varianza de los residuos, un histograma de los errores o un test de Fisher. En este caso vamos a aplicar algunos modelos asociados a los gráficos y vamos a ir analizando. Entonces, primero nos vamos a ir al R cuadrado. Y el R cuadrado, el coeficiente de Pearson, se calculaba como 1 menos la varianza de los errores sobre la varianza del medido. No se marcó bien. Ahí está, entonces obtuvimos 84%. ¿Qué quiere decir? Que el 84% de mis datos se ven representados por este modelo que tengo acá. Entonces ahora vamos a ir probando otras alternativas. Una manera de ver si es que mi modelo se asemeja a una distribución normal era que el promedio de los errores me diera 0 o cercano a 0. Entonces vamos a ver la condición. El promedio entonces de los errores. Y efectivamente nos da un valor cercano a 0. Entonces ahora vamos a evaluar alternativas que son más gráficas asociadas a la bondad de ajuste. Una alternativa que yo tengo es graficar el I medido
versus el I predicho. Entonces nos vamos a ir aquí inmediatamente. Medido y predicho. Insertar gráfico de dispersión. Entonces vamos a arreglar un poquito aquí los ejes. El título y medido versus y predicho. Y vamos a arreglar los ejes. Entonces, lo que podemos observar de este gráfico, observamos que hay una línea recta, una tendencia positiva, que en realidad es lo que esperamos, porque nosotros queremos que el modelo, en el fondo, represente el I medido, la realidad, la experimentación. Entonces, si nosotros además graficamos, por ejemplo, de manera recta, el I predicho versus el mismo, y vamos a cambiar el tipo de gráfico y vamos a decirle que este sea una recta. Efectivamente, ahí podemos ver entonces cuál es el comportamiento que lleva el I predicho con respecto al I medido. Nosotros acá tenemos un modelo lineal, ¿cierto? Entonces una recta. Y cómo intenta entonces representar los datos que han sido medidos asociados a la experimentación. Otra manera, entonces, bueno, aquí podemos obtener que se relacionan de una buena manera, el modelo representa de una buena manera, y complementado con el 84% de los datos que se ven representados por este modelo. Otra alternativa que tenemos entonces era hacer un histograma, datos, análisis de datos, histograma de rango de entrada, los errores. Entonces yo voy a esperar que estos errores tengan un comportamiento similar a una distribución normal. ¿Cuál era esta característica entonces? Que yo en el centro tenga la mayor cantidad y por al lado disminuya. Entonces podríamos decir que también mediante este análisis podríamos asociarlo a una distribución normal. ¿Qué otra alternativa tengo? Yo puedo graficar los errores con respecto a cada una de las variables que son independientes. Entonces vamos a insertar nuevamente un gráfico. Donde el X yo voy a querer que sea cada una de mis variables. Por ejemplo, V. Y el Y, los errores. Entonces voy a aquí poner V. Luego voy a hacer lo mismo con UC. Luego vamos a graficar UA y V. Y finalmente vamos a graficar UA y UC. Entonces, sí, vamos a ver lo que obtenemos. Entonces aquí va a ser los errores
versus variables independientes. Si nos fijamos, obtenemos rectas similares a una recta, por lo tanto el coeficiente de correlación aquí va a ser muy, muy bajo, muy cercano a 0. Y eso tiene sentido porque lo que yo estoy graficando son variables independientes. Significa que no deberían afectarme, no deberían influir. Entonces acá hemos visto el coeficiente de Pearson, hemos visto distintas maneras de bondad de ajuste, falta ver desde Fisher. Sin embargo, con estos 3 gráficos, por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que el modelo representa de una buena manera los datos que yo quiero. Por lo tanto, efectivamente tengo parámetros, coeficientes que son significativos. Y de esta manera, entonces, yo podría decir que no carece de ajuste mi modelo. Entonces, esa sería la ayudantía, el ejercicio 1 de la ayudantía número 11. Voy a quedar atenta a cualquier duda y la idea es que ustedes intenten ir como asociando cada uno de los conceptos que hemos ido viendo, ya que, como pueden observar, este es un ejercicio que viene de una primera pregunta asociada a un diseño factorial, y eso es bien común en estos certámenes 2. Así que eso. Que estén muy bien y harto ánimo. Chau.